Kad je završio taj rat? Rat se je završio zvanično 1996. godine. Este que ven es un fragmento de Álbum de posguerra, el documental con el que Gervasio Sánchez se ha reencontrado con algunos de los protagonistas de sus fotografías durante la guerra de Bosnia hace 25 años. Sarajevo es una ciudad multiétnica, multicultural, donde convivían las diferentes... Y hoy nos acompaña en este plato de Buenos Días Gervasio Sánchez. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Bueno, lo decíamos, estuviste en Sarajevo hace ¿cuánto? 25 años, ¿no? La primera vez que retrataste en plena guerra, ¿no? Bueno, en plena guerra de los 90 estuve pues, prácticamente cubriendo la guerra desde el principio hasta el final. Ahí conocí a muchas personas, entre ellos niños y adolescentes, a los que fotografié. Con algunos, 2 o 3 tuve una relación posterior, pero con los otros pues me interesó encontrarlos hasta que los encontré a partir del 2018. Estuviste ahí, como decimos, en pleno conflicto. Ahora has vuelto. ¿Qué te has encontrado a tu vuelta allí? Bueno, yo he mantenido la relación con Bosnia y con Sarajevo prácticamente desde la posguerra, ¿no? Porque varios de mis trabajos principales, como Vidas minadas y Desaparecidos, los incluí a Bosnia en estos proyectos, con los que me obligó a regresar muchas veces. Y he visto pues, un poco la evolución de Bosnia. Al final te das cuenta de que cuando se planifica mal la paz, los problemas de la guerra siguen vigentes, que las comunidades se den la espalda, el que todavía haya gente que lo que le interesa es que se odien unos a otros. Eso está muy presente hoy día en la Bosnia del 2021, con una gran corrupción económica y con la mayor parte de los jóvenes que quieren marcharse lo antes posible a Alemania, a Austria o a la Europa occidental. Esto lo has dicho tú muchas veces, ¿no? El fin de la guerra no solo es plasmarla en un papel, en un documento. Sí, la verdad es que sorprendentemente, durante la guerra de Bosnia, los diplomáticos y los políticos europeos no estuvieron a la altura, ni muchísimo menos de la circunstancia. Actuaron de manera muy pasiva, incluso utilizando el cinismo y la hipocresía. Y cuando acabó la guerra, que fue en realidad, acabó la guerra gracias a que Estados Unidos pegó un puñetazo encima de la mesa y obligó a las partes a reunirse para buscar una salida al conflicto. Sí es verdad que acabaron los tiros, pero se creó un monstruo que ha hecho imposible la transición, con lo cual al final todas las consecuencias de aquella guerra siguen presentes hoy día en Bosnia. Decíamos que has vuelto, ¿no? Después de esos 25 años, con algunos mantenías el contacto. No sé si con algunos otros has podido encontrarlos una vez allí o has podido contactar con más de esos niños, ¿no? Que fotografiaste hace 25 años. Bueno, yo quería encontrarlos porque, entre otras cosas, a través de estas historias te puedes dar cuenta hasta qué punto llega el dolor de la guerra y la profundidad del impacto emocional. Eran niños y adolescentes cuyas adolescencias y niñez quedaron totalmente destrozadas por culpa de la guerra. Y luego la posguerra también les ha hecho pagar un alto precio, ¿no? Entonces, yo como fotógrafo que los fotografié y que además mi trabajo se ha podido conocer gracias a aquellos estaban en la calle cuando yo pasaba por allí, pues me siento obligado a regresar para ver qué ha pasado con ellos, ¿no? Y la verdad es que cuando me encuentro este tipo de historias son muy emocionantes porque, digamos, las personas que han sufrido la guerra transmiten de una manera distinta a cualquier ciudadano medio, ¿no? La guerra marca para siempre y en estas historias se ha visto claramente que estos chavales no han podido superar todavía las consecuencias de la guerra. Decías que las personas que lo han vivido, ¿no? Lo transmiten mucho mejor, y en el caso de los niños todavía más, se capta más la realidad del momento cuando fotografías a un niño en esa situación. Estamos viendo ahí, ¿no? Algunas de esas fotografías. Bueno, los niños son grandes portadores de grandes fotografías, pero hay que tener cuidado porque como te vean inquieto buscando el plano, son capaces de cargarse la escena, ¿no? Porque empiezan a hacer tonterías con los dedos, a reírse, a mirar a la cámara. Entonces yo siempre que me encontraba escenas como esta en Sarajevo, en otras zonas de conflicto en las que he estado, me acerco sigilosamente, a veces incluso intento evitar que vean que soy un extranjero con cámaras colgando, y cuando puedo pues hago hago las fotografías, y después ya una vez que ya he hecho mis fotografías me acerco y hablo con ellos, y en este tipo de situaciones pues algunos de ellos todavía se acordaban de mí, ¿no? Hay un protagonista del documental que se puede ver en los cines Aragonia hoy todavía, esta tarde a las 16:30 y el día 28, recordaba que quería ser piloto de avión después de la guerra, y cuando me vio a mí
pues decidió ser fotógrafo y finalmente fue fotógrafo después de la guerra, ¿no? Fotoperiodista, ¿no? Con lo cual es sorprendente cómo puede ser que una simple conversación hace 30 años pueda provocar tantas cosas, creo que buenas en la vida, ¿no? Y es fácil cuando vas a una zona de conflicto establecer ese clima de confianza con la gente de ahí que te cuenten las cosas, o cuesta que se abran. Bueno, yo en Sarajevo lo que hacía era salir a la calle, casi siempre andando, para encontrar historias que contar, tanto literariamente como fotográficamente, para principalmente Heraldo Aragón, para quien cubrí la guerra de Bosnia y otros conflictos, ¿no? Entonces, lo que yo buscaba eran historias, y entonces las historias aparecen cuando menos te piensan, ¿no? Vas andando por una calle, giras a la derecha en vez de a la izquierda y de repente te encuentras una escena fantástica en la que unos niños están jugando dentro de una chatarra de coche, pegando saltos, y tú pues puedes hacer una foto y luego incluso puedes plantearles qué hacéis aquí, si tenéis miedo, si no tenéis miedo, y me encontraba historias como muy emocionantes, ¿no? Y de hecho estos chicos, que hoy día son ya adultos de 33 a 43 años, admiten que son las únicas fotografías, las mías, las que tienen de aquel tiempo, ¿no? Y recuerdo que una de las madres de uno de los muchachos me decía que gracias a mi fotografía había podido recuperar en su memoria el rostro de su hijo, que había perdido, que no recordaba cómo era su hijo durante la guerra, porque no tiene una sola imagen de aquel tiempo. Qué impactante eso, ¿no? Que te diga eso una madre. Sí, claro, es que al final verdaderamente la memoria de un conflicto es muy importante, por eso es tan importante que los conflictos armados no se olviden y sobre todo sus consecuencias, ¿no? Tenemos tendencia a solamente poner el foco cuando tiene un gran impacto mediático y a olvidarnos muchas veces en los medios de comunicación de lo que ocurre. Si al mismo tiempo sumamos el comportamiento obsceno y vergonzoso de los políticos y los diplomáticos en la resolución de conflictos, finalmente las personas que han sufrido las guerras acaban siendo revictimizados, ¿no? O sea, eres víctima durante la guerra y eres víctima durante la posguerra, y tu vida ha quedado totalmente destrozada por culpa de la mala suerte de la guerra. Hablabas de esos niños de hace 25 años con los que has hablado ahora, algunos ya tienen sus hijos, ¿no? Y bueno, quizás tu trabajo también sirva para contarles lo que vivieron sus padres de pequeños. Sí, ha sido muy emocionante porque, por ejemplo, Edo, que es un muchacho que yo conocí con 5 años y que me enseñó a entrar en la biblioteca de Sarajevo una vez destruida sin matarme, o sea, por los caminos más seguros, porque aquello era un amasijo de hierro retorcido y con ceniza que tenía un metro de altura, porque se habían quemado millones de libros, ¿no? Y Edo, al que yo conocí en septiembre del 92, todavía hoy día mantengo una relación con él. Edo ya evidentemente tiene 35 años, tiene un hijo, Amer, que es un cariño de niño de 11 años, y él mismo dice en el documental que cuando él tenía la edad de Amer no era un niño, ya era un adulto, porque había vivido 4 años de guerra y una posguerra durísima, ¿no? Y que hoy día explicarle a su hijo lo que fue la guerra, pues todavía no lo quiere hacer, no quiere contar determinadas cosas porque cree que es demasiado pequeño. Él, que vivió la guerra como un niño, no quiere explicarle a su hijo, que es un niño, cuál fue su historia durante la guerra, ¿no? Y esto hace que sea muy interesante. Yo creo que Amer, el hijo de Edo, cuando vea el documental dentro de unos años, cuando sea un adolescente o ya un adulto, seguramente entenderá mucho más a su padre y lo que ha significado su padre en su vida que hoy en día, ¿no? Nos decías, a raíz de hablar con ellos, ¿no?, cómo el impacto de la guerra queda en ellos con el paso de los años, ¿no? Ellos tienen, bueno, ese recuerdo que siempre va a estar allí, pero también en tu caso, tú que has sido, hablamos de este conflicto, pero de muchos otros, ¿no? Eso también te lo llevas tú, ¿no? Tú vuelves a casa y eso queda ahí, ¿no? ¿Hay algún trabajo, algún conflicto que especialmente se te haya quedado ahí y que tengas presente a día de hoy? Mira, acabo de publicar un libro que se llama Violencia, Mujeres y Guerra, gracias al Instituto Aragonés de la Mujer, y hay imágenes de 25 conflictos armados, o sea, que yo al menos he estado en 25 conflictos armados a lo largo de los últimos 40 años, ¿no? Y a veces me da la sensación que es un sueño, que no soy yo el que ha estado en todos estos sitios, porque no es posible que haya podido acumular tantos momentos durísimos de gran violencia, de violencia exponencial, elevada a la última potencia, y además con tantos millones de personas sufriendo. Al final, el impacto de la violencia se acaba reduciendo, en mi caso, a llevar una mochila invisible de dolor, cuyo peso solamente conozco yo. Yo nunca he ido al psicólogo ni al psiquiatra para contar en mi vida. Lo que hago es regresar a los sitios una vez que se ha acabado el conflicto armado, se ha acabado el bam-bam, que no las consecuencias del conflicto, e intento buscar historias que a mí me puedan incluso
reequilibrar mi balanza anímica. Donde he visto mucha muerte, mucha violencia, mucha guerra, quiero ver resurgir la vida, ¿no? Y esto de repente volver a Sarajevo y ver a estas personas que tú has visto sufriendo, muriendo sus amigos, siendo heridas, y que de repente los veas paseando por las calles, tomándose un café en el café de la esquina, que durante la guerra, si te sentabas ahí un minuto te mataban, pues es algo que a mí me sirve muchas veces para reequilibrarme. Decías hace un momento, ¿no? Ese trabajo con las mujeres, a través de la fotografía, cuesta más dar visibilidad precisamente a las mujeres. Bueno, al final en las guerras hay violencias que sufren todas las personas que las tienen que vivir, incluso algunos combatientes que son obligados a luchar, entre ellos muchos niños y niñas soldados, y yo no me gusta, digamos, destacar violencias de unos contra otros, pero es verdad que en las guerras hay violencias específicas contra las mujeres o que las mujeres las viven de una manera distinta. La principal violencia es la violación. Es verdad que hay hombres y mujeres que también son, hombres y niños que son también violados, pero en la inmensa mayoría de los casos las violaciones son contra mujeres, ¿no? O son las mujeres las que tienen que muchas veces ver morir en sus brazos a sus hijos más pequeños por culpa de pandemias o de epidemias como el cólera, la tuberculosis o la propia malnutrición infantil severa. Con lo cual, no es igual ser mujer que hombre en una guerra. Porque la ración de sufrimiento que vas a recibir siempre es mayor. Mencionabas hace un momento, ¿no? Según hay ciertos temas que desde aquí vemos con perspectiva, ¿no? Que ocupan los titulares un momento y luego ya pasan y parece que ya no va con nosotros. Por ejemplo, lo hemos visto y lo seguimos viendo con el caso de los refugiados. Ocurrió hace poco con Afganistán, ¿no? Fue un momento, bueno, llenaba los informativos y ya esa situación ha pasado a segundo plano. Ahí también hay responsabilidad por parte de los medios por cómo se está contando. Se ha dejado de ir a los sitios y ya no hay corresponsales que van allí al pie de la noticia a contarnos lo que está pasando. Bueno, en los últimos 20 años ha habido presencia extranjera en Afganistán y los medios de comunicación españoles, salvo excepciones, no las han cubierto con la obligación que tiene que haber sido. Y eso hace que los ciudadanos pierdan la perspectiva, ¿no? Al mismo tiempo, una vez que se pone el foco mediático, como ha ocurrido este verano pasado con la llegada de los talibanes y la ocupación de los talibanes, que era algo que cualquier persona, yo mismo que he estado muchas veces en Afganistán, sabíamos que iba a pasar tarde o temprano, porque ya los talibanes desde hacía 10 años tenían gobiernos en la sombra, pues aparecen los políticos intentando maquillar la realidad, ¿no? Por ejemplo, hemos visto a los gobernantes españoles diciendo que van a salvar a los traductores, algo que realmente no es verdad que han hecho. Hay un montón de personas todavía en Afganistán, pero es que esto lo tenían que haber empezado a hacer en el 2013, cuando las tropas españolas abandonaron Afganistán y cuando la misión internacional de la Agencia Española de Cooperación Internacional abandonó Afganistán. O sea, han tenido 8 años para repatriar a los traductores, a los trabajadores que estaban en una situación complicada porque había muchas amenazas de muerte, y en cambio no lo han hecho mal el gobierno de entonces o el gobierno de ahora. Y cuando llega la hora de la verdad, se intentan poner medallas de una manera absolutamente vergonzosa. Es algo que me pone de los nervios cuando los políticos instrumentalizan cualquier tema. La memoria histórica, cuando instrumentalizan una historia que ocurre en un país como Afganistán, en vez de buscar la forma de mejorar la historia. Y el tema de los refugiados es tremendo. En el 2015 yo cubrí la crisis de refugiados en los Balcanes y estaba repleto de afganos que habían huido porque ya se veían venir lo que iba a pasar, ¿no? Todavía hoy día hay miles y miles de afganos y de otras nacionalidades en Bosnia, en Croacia, en Grecia, en Turquía, etcétera, etcétera, y no hay ningún tipo de atención, ni política ni mediática. Y tú, Gervasio, que has estado en multitud de conflictos, ¿no?, en muchos países, ahora en perspectiva, ¿cómo crees que van a ser las guerras del futuro? Quizás ya no hablamos, ¿no?, de ir a un conflicto armado, pero bueno, hay guerras comerciales, hay países, por ejemplo, como Rusia, ¿no?, que siempre están tratando de interferir en todos los países, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar en los próximos años? Pues por desgracia, las guerras del futuro van a ser como las guerras actuales, con muy mala información, porque mientras que los medios de comunicación no manden especialistas, enviados especiales, periodistas, fotógrafos, camarógrafos, para trabajar sobre el terreno, no solamente cuando haya el foco mediático, sino a lo largo del conflicto, los ciudadanos no tendrán una buena salud informativa, y al no tener una buena salud informativa serán fácilmente manipulables por parte de los dirigentes políticos y diplomáticos. Yo creo que este es el problema principal, y yo creo sinceramente que hay que hacer una reflexión en profundidad para buscar formas de cubrir lo que ocurre, porque aunque creamos que lo que pasa en Siria, en Yemen, en Afganistán, en Burkina Faso, en Mali, no nos repercute, es un error de cálculo. La masa de millones y millones de refugiados
refugiados que se producen de un día para otro por culpa de una tensión en una zona, al final acabarán viniendo al mundo más desarrollado, lógicamente. Si yo me tuviese que ir de un país en el que hay una guerra, me iría a un país mejor, no me voy a ir a un país peor, ¿no? Entonces, queramos o no, esos refugiados, estamos hablando por encima de 80 millones de refugiados en la actualidad, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que no les estamos dando la importancia que tienen, que no estamos intentando ayudar o buscar frenar su dolor, tarde o temprano van a repercutir en nuestras economías y en nuestra vida. Va más con nosotros de lo que nos parece. Gervasio Sánchez, muchas gracias por haber estado hoy en Buenos Días, Aragón. Pues nada, te agradezco muchísimo la entrevista y recordarle a la audiencia que esta tarde a las 4:30 y el día 28 a las 4:30 en los cines Aragonia, Agua de Posguerra. Y creo que vale la pena ver un documental en pantalla. Por cierto, nominada a los premios Goya, ¿no? Por pues esa sí, canción. por la Pues canción. bueno, ahí queda la recomendación. Gracias, Gervasio. Muchísimas Hasta gracias. la próxima.